El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarlo. Bien. El nivel de contradicciones y de lucha política entre el Ejecutivo y el Legislativo no es de ahora, esto viene ya de unos 6 años atrás posiblemente. Enfrentamientos que ha traído como consecuencia cierre del Congreso, ha traído vacancia a los presidentes, etcétera. Y parecería que seguimos en esa misma línea. ¿Qué cree que está pasando en estos últimos años sobre el tema de la democracia aquí en el Perú y sobre el tema de la representatividad, a la cual tenemos derecho cada 5 años de elegir a nuestros gobernantes? ¿Qué cree que sucede en esa coyuntura política? Es una pregunta suya muy importante, pero que se requiere no minutos, ni horas, días, semanas o meses para contestarla. Yo solamente quiero decir lo siguiente, no una pequeña precisión, con su perdón, por supuesto, pero no es los últimos 6 años que tenemos conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo diría que siempre. Claro. Yo diría que han habido siempre. Hace 100 años, por ejemplo, el Congreso vacó a un presidente, al Guillermo Billingur, del año 14, ¿no? Y después han habido conflictos siempre. Cuando no han habido conflictos es que cuando no ha habido Congreso o cuando el gobierno ha sido dictatorial o muy autoritario. Por ejemplo, con Leguía, por ejemplo. Mire, con Benavides, en los años 30, el Congreso se autodisolvió. Se fue a su casa y lo dejó a Benavides gobernando solo. Un poco como Vizcarra, a la hora que salió el Congreso, gobernó pues varios meses, Claro, con decretos leyes. No había Congreso y estuvo feliz. Feliz Vizcarra, gobernaba solo, no había Congreso. O sea, yo creo que la pugna siempre ha habido, pero ha habido diversos tipos de pugna, diversos tipos de enfrentamiento. Ahora tenemos un enfrentamiento, usted comprenderá que el enfrentamiento que tuvo Belaúnde en su primer gobierno con el Congreso que era manejado por el APRA y por el odrismo, había gente valiosa allí en ese Congreso. Estaba pues Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, León de Vivero, en fin, había cierto nivel. Ahora pues, ¿a quién tenemos? A Pasión Dávila, claro. a la Portolatino. Bueno, pues, entonces hemos cambiado. O sea, digamos que la escena es la misma, pero los actores han cambiado. Entonces yo creo que sí, ayer dijo alguien en un debate, uno de los congresistas, no recuerdo quién, creo que fue el propio Guerra García, que la pena o la desgracia del Parlamento es que no había habido reelección. La reelección privó al Congreso de gente de experiencia. Y eso creo es una gran verdad. Es cierto que los reelectos eran solamente el 10 o 15%, no era más de los que se presentaban, no era más, pero eran suficientes para guiar al Parlamento o darle un marco al Parlamento de cierta experiencia hasta que los otros aprendan, porque aprender el oficio no es fácil y no es inmediato ni instantáneo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el problema. Lo que pasa es que tenemos a un Congreso que están convencidos ellos que se han ganado un premio de un sorteo y pueden regalarlo. Ahora, los argumentos políticos que se dan en estos momentos sobre si se adelantan o no las elecciones, etcétera,
más que argumentos, yo lo que escucho son justificaciones para seguir quedándose, ¿no? Y ese es el problema de fondo, pues, ¿no? Un maestro del bloque magisterial acostumbrado a ganar 2.000 soles, ahora está ganando un promedio de 15.000, 16.000 soles. Definitivamente, pues, que, como se dice, ya tomó el poder, pues, ¿no? El poder económico. Claro. Entonces, Han pasado de 2.000 a 16, como bien usted lo dice, más gastos de representación, así es. más seguridad, más pasajes a las provincias, a sus provincias, y viajes, sobre todo los viajes que son, pues, maravillosos, ¿no? Y que nadie sabe, ¿no? Muchas de ellas. ¿Qué es lo curioso? Nadie sabe a dónde han viajado. Así es. La vez Entonces, pasada... ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. O sea, el salto ha sido inmensamente grande. Es un salto de felino. Han pasado de 2.000 soles a 16.000, 18.000, más seguridad, boato, ventajas, gente que todo el día los sigue, los entrevista, lo visita, los agasaja, los invitan, a todas partes son invitados de toda boda, ¿no? Entonces, con todo eso, es difícil que ellos quieran renunciar a los 5 años que ellos se supone que hayan ganado bien y que no quieren renunciar a eso de ninguna manera, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces buscan excusas absurdas, como usted dice, para quedarse, y el daño que le hacen al país es tremendo, porque el país lo que quiere es que se vayan todos. Lo que el país quiere es una renovación de la clase política, de la clase dirigencial, ¿no? Eso es lo que quiere el país. El país está... yo creo que la pandemia fue muy importante para lo que está pasando ahora. Afectó mucho. La pandemia demostró que el Estado nuestro es un Estado muy débil, muy ineficiente, muy incapaz, y un Estado además ausente. No hubo ni siquiera oxígeno. Hay gente que murió de oxígeno. Hay que recordar un exdiputado en Pucallpa que murió haciendo cola para tener oxígeno en un hospital. Oxígeno, es una cosa elemental. Entonces, las deficiencias nuestras han salido a la luz con la pandemia y no se han recuperado con Vizcarra, ni con Sagasti, ni con Castillo, sino que la gente se ha lanzado a las calles a protestar, ¿no? Ahora, este escenario también ahora toma una nueva figura, que es lo que es la presencia de los presidentes de los gobiernos regionales, o sea, los gobernadores, que han presentado también su proyecto de ley para que se adelanten las elecciones. Pero si hoy día no se soluciona el problema en el Congreso, yo veo de que, ¿cómo se puede decir? Va a ir creciendo el descontento a nivel nacional, más polarizado, y van a aislar al gobierno, van a aislar al Congreso, y no sabemos qué pueda pasar acá en el Perú, porque esto ya no aguanta más, como se dice. Y esto es alimentado también por los gobiernos que hemos tenido, donde dice, pues, han pasado 200 años, no han tenido agua, que es verdad, pero que tampoco hicieron nada por solucionar esos problemas, ¿no? Ya la gente creo que ya no da más también con tantas promesas incumplidas, ¿no? Bueno, mire, Basadre decía una cosa interesante. Basadre decía que gracias al centralismo peruano, el Perú es lo que hoy día es. Es decir, si el Perú hubiese sido descentralista en el siglo XIX, por ejemplo, hoy día el Perú sería Lima y sus alrededores. El sur, el norte, el oriente, serían otros países. Entonces, el centralismo tuvo la virtud, dice Basadre, de lograr la unidad nacional, ¿no? La unidad por lo menos territorial y después la unidad nacional en cuanto a idioma, cultura, identidad con un territorio y con una historia. Eso último es lo que estamos tratando de hacer hace muchos años y hemos avanzado mucho. Pero claro, parecería que con estos problemas empezamos a retroceder, no hemos avanzado. Mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde decía que el Perú era una síntesis viviente y cuanto más se unificaba,
más se integraba, se formaría mejor la nación peruana, ¿no? Entonces, bueno, eso hemos ido poco a poco avanzando, poco a poco avanzando. Hay que recordar que en Estados Unidos, a los años 60, hace 60 años en Estados Unidos, uno subía a un ómnibus y había asientos para negros y para blancos. Claro. En Estados Unidos, hace 60 años. En el Perú, ese tipo de discriminación no ha existido. Ha habido discriminación y sigue habiendo, pero no en ese nivel ni en esa, digamos, en esa, en fin, exageración. Ha habido y hemos ido renovándonos. El Perú hoy día es un país más unitario, más mestizo. No somos ni españoles ni incas, somos peruanos, somos el resultado de eso. Entonces, claro, y otras culturas o razas que han venido también a fortalecer nuestra nacionalidad. Pero todo eso se ha logrado a través de muchos años y no se es perfecto. No es perfecto, por supuesto. Pero nadie puede negar que han habido en el Perú presidentes de origen chotano, como el señor Castillo, o de origen ancashino, como el señor Toledo, o de origen puneño, como el señor San Román, que fue presidente en el siglo XIX. El señor Castilla era de Tarapacá, era un hombre muy modesto. El Ramón Castilla era un hombre muy modesto, casi, y muy ignorante, pero claro, muy inteligente y con mucho liderazgo. Entonces, el Perú ha tenido de todo. Nadie se le ha privado de llegar a donde quiere llegar por cuestiones de raza o de ideología o de religión o hasta de género, ¿no? Eso no es verdad. Ahora, han habido matices. Por esta lucha que vemos acá en el Perú ahora, esta lucha que carece de ideología, carece de política, carece de proyección inclusive, al final de cuentas, dentro de esa perspectiva, ¿qué se reclama? ¿Hacia dónde queremos llegar? No hay quien pueda unificar en cierta medida o enrumbar para dónde tenemos que ir, ¿no? Porque pasado mañana son las elecciones, no sabemos a quién vamos a elegir y esto de repente va a continuar porque ya es un sistema de enfrentamientos que se genera entre ejecutivo y el legislativo, ¿no? O sea, hay dentro de esa unidad, con esto termino, doctor, dentro de esa unidad que usted habla, hay demasiado individualismo en los que guían los partidos políticos en el Perú, ¿no? Sí, mire, he estado revisando unas cifras y, por ejemplo, el año 63, que Belaúnde llegó al poder, hubieron 4 candidatos a la presidencia. Belaúnde y La Torre, Odría y Samamé Boyón. 4 personalidades muy importantes. Odría había sido gobernante 8 años, ahí La Torre, bueno, ni qué decirlo, y Belaúnde también. 4 candidatos. Hoy día en el Perú, ¿cuándo ha habido 4 candidatos? Hace mucho tiempo que hay elecciones y hay 8, 10, 12, 18 candidatos. O sea, el Perú no se ha polarizado, se ha atomizado. Correcto. Eso es más grave, se ha atomizado, porque la gente pensaría que si caía Castillo por obra propia, porque el Congreso tenía que destituirlo, pues si se había convertido en un dictador, no le quedaba alternativa al Congreso. Y continúa su vicepresidenta, que fue su ministra durante todo el gobierno. Pues aquí no pasaría nada, porque era lo mismo. Era el gobierno que continuaba con otra persona. Pero el mismo gobierno, el mismo equipo, la misma gente, los mismos asesores, todo igual. Su vicepresidenta, su única vicepresidenta, pues sería todo igualito, pues no fue así. La gente salió a querer que vuelva Castillo y a hacer desmanes en todo el sur, básicamente, para que vuelva Castillo y que Dina renuncie. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos vicepresidentes si no los queremos? ¿Para qué elegimos vicepresidentes como sustitutos si no queremos que sustituyan a nadie? Entonces, eliminemos pues el cargo de vicepresidentes. Claro. Si para eso son, no son para otra cosa, sino que para eso. No sirven para otra cosa. Entonces, si ni siquiera pueden servir para lo único que son elegidos, la pregunta es ¿para qué los elegimos? Ahora,
¿Usted no considera, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, que el modelo de representatividad que tenemos, ¿no? Vía elecciones, vía elegir congresistas, elegir alcaldes, elegir gobernadores, congresistas, etcétera, ¿no cree que es ya un poco anticuado? De repente debería sustituirse por mayor representatividad, que la gente se sienta representado y no obligado a votar, pues porque si no te ponen una multa, etcétera. Y de ahí es que la gente elige a cualquiera o no va a votar simplemente y después ya vienen las consecuencias, ¿no? Alcaldes que se han Mire, elegido ni con el 20% o presidentes, ¿no? Las últimas elecciones es reflejo de eso, ¿no? sí, sí. La pregunta es por qué votamos tan mal, ¿no? Ujú. Eh, Votamos tan mal, usted ha dicho uno de los motivos, que la gente va a votar obligadamente, a despecho, un domingo familiar, lo obligan a votar, caminar pues unos kilómetros, a veces en los pueblos, en las provincias, tienen que caminar 20 kilómetros, 30 kilómetros, varias horas de caminata, o a lomo de mula, a pie, en carreta, o en moto, o en mototaxi, o en automóvil, o en camión, en fin, en lo que sea. Ir a votar porque si no te multan. Y esa multa para ellos es mucho dinero. Y entonces, ¿qué hace la gente? Va a votar, hace cola, y la cola pregunta por quién vota. Ujú. Pues tiene que votar. Sí. Oiga, ¿por quién voto? Ah, fulano, ya, fulano. Castillo, Castillo, ya, Castillo, ya. El lápiz, el lápiz. Entonces, yo creo que el voto obligatorio de repente es dañino para el Perú. De repente sería mejor un voto voluntario. Como ha sido en el Perú muchas veces, ¿ah? Hasta entrado el siglo XX el voto era totalmente voluntario. Y además no solamente, sino que antes, en el siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, el voto era censitario, o sea que votaba el que pagaba impuestos y el que no Mm, pagaba no votaba. claro. En fin, todo eso se ha ido modificando, pero lo cierto es que de repente tenemos que volver al voto voluntario como es en otros países, como es en Colombia, como es en toda Europa, como es en Estados Unidos. La gente vota el que quiere. En Estados Unidos la gente vota y es la democracia más antigua del mundo, tal como la conocemos hoy día, y la gente vota hasta por correo si quiere votar y si no, no. Y es voluntario el voto y solamente vota el 50, 60, 70% de la votación, no votan todos. Es decir, votan más cuando hay más interés en la definición. Por ejemplo, cuando Obama era candidato, ¿no? La gente fue mucho más a votar, porque había una elección muy justa. Entonces la gente participó y fue más a votar. Pero cuando votaron por Bush, se subía que Bush iba a ganar o que iba a ganar la reelección, y la gente no votó, no Se votó. confiaron, pues. Entonces yo creo que eso es un parte del problema, ¿no? Ahora, Aparte de la educación y de la formación, claro, ¿no? estamos dialogando en Hora de Cambio con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Doctor, hemos visto de que dentro de las motivaciones de la protesta, sin tocar el tema ya de la violencia, que es otro tema, sino de las reclamaciones, vemos que la gente dice, bueno, se exige al gobierno que por qué no terminó los hospitales, etcétera, pero si ahora la plata la tienen los gobiernos regionales, dicen. Los gobiernos regionales deberían hacer las obras, pero la gente debería reclamarle a los gobiernos regionales. Pero también, ya hablando de gobiernos regionales, también estamos hablando de las regiones. ¿No cree que es el momento, en esta coyuntura, en este debate, donde todo el mundo, bueno, da su opinión de una u otra manera, verdaderamente deberíamos apostar por una verdadera regionalización? Porque a mi modo de ver, disculpe, pero esto no es regionalización lo que nosotros tenemos, ¿no? Este es antes se llamaba departamento, ahora se llama región, no ha cambiado en nada, pero los problemas siguen más graves. No es el momento de una nueva estructura del país. O sea, el Perú yo creo que ahorita reclama algo reclama. Nuestros peruanos reclaman algo, estructura. Lima inclusive, 10 millones de habitantes. No se puede gobernar
hablan de la región San Juan del Lurigancho, la región este, la región norte, etcétera. ¿No cree que usted también es un importante historiador? ¿No cree que, de acuerdo a la historia, este es el momento de plantear algo nuevo en el Perú? Bueno, claro que sí, claro que sí. Pero yo le quiero decir lo siguiente: Lima es centralista por la República. Claro. No, nunca fue central, siendo una capital importante del Virreinato español, la segunda más, o la segunda más importante junto con la de México. Los dos grandes epicentros fueron México en el norte y Lima en el sur, con sus respectivos virreinatos, que eran inmensos y que después se fueron acortando cuando se creó el virreinato de lo que hoy día es Colombia y lo que hoy día es Argentina. Pero durante 250 años fueron un solo virreinato, toda América del Sur, que estaba en Lima, su sede en Lima. Entonces Lima es una ciudad muy importante, pero en la época de la independencia, hay que recordar, y hasta todo el siglo XIX, Lima tenía el 8% de la votación del Perú, no más. Hoy día tiene casi el 35%. Sí. Algo malo ha pasado, ¿no? Claro. Algo ha pasado. Es decir, Lima tenía igual votación que Trujillo, que Arequipa, y que Cusco. Y ahora resulta que Lima tiene 3 veces más votación. ¿Qué? No, 3. Mucho más. 20, 30 veces más 30%. votación que esas ciudades. No puede ser, pues. O sea, algo está pasando mal. Y claro, ¿y Lima viven los limeños? No, el 80% de la población es provinciana. Son las provincianas que han venido a Lima y que han hecho de Lima una megalópolis, ¿no? Megalópolis, pero absurdamente grande, demasiado grande y sin servicios. Entonces, algo está pasando, algo hemos hecho mal. En los últimos 60, 80 años hemos hecho mal las cosas. Y fíjense, en el Perú había 8.000, casi 8.000 kilómetros de ferrocarriles, que no era mucho, era poco, pero había. Hoy día hay 2.500. O sea, hay ferrocarriles que han desaparecido. Han desaparecido. En el norte, en el sur, las haciendas del norte estaban todas comunicadas con ferrocarriles. Hoy día no existe. Había un ferrocarril en Cañete, otro en Ica, otro en Chincha, que tampoco existe. Había un ferrocarril Lima-Ancón, Lima-Lurín, que tampoco existe. Entonces, los hemos disminuido. Hay menos ferrocarriles de antes. Y llega a las Bambas y en vez de un ferrocarril para sacar sus minerales, lo quieren sacar por camiones y tienen la protesta de las comunidades. Entonces, hemos hecho mal las cosas. La burocracia ha fracasado. Si es que se puede hablar de burocracia, porque cada gobierno metía a su gente, que se quedaba ahí, venía el próximo gobierno. A mí me llamó la atención mucho lo que dijo López Aliaga hace poco, que cuando él era regidor había 3.000 empleados en la municipalidad y ahora hay 13.000. Sí, pues. Y la municipalidad de Lima es solamente el centro de la ciudad. Cada municipalidad tiene sus propias atribuciones y hay 42 municipalidades en Lima. ¿Y 13.000 para manejar solamente el centro de la ciudad? No puedes. O sea, hemos burocratizado. O sea, hay que crear un ministerio del desempleo. Eso es más barato que meter empleados al Estado. Empleados que no sirven para mucho, o que estorban, o que no pueden hacer nada. Eso es más barato. O sea, a los partidos que ganan las elecciones se les crea un ministerio del desempleo para que metan a su gente ahí al ministerio del desempleo a que ganen un dinero, pero que no hagan nada y queden aislados. Es una punta de un cerro. Ahí se acabó. Que eso es más barato que entren a una oficina, que consuman agua, luz, teléfono, computadoras y sitios. Eso es mucho. Y que además tengan contacto con el público, porque el contacto con el público lo que va a hacer es que dilatar más los trámites. Entonces, todo eso hay que transformarlo. El Perú ha sido el tigre, el milagro peruano decían el tigre andino, durante 10 o 12 años. El Perú creció a una tasa de 7%, menos que China, que crecía 10%, la India, que crecía 9%, Singapur, que crecía 8%. El Perú crecía 7%. Bueno, pues, ¿dónde está el crecimiento en la salud, en la educación, en la infraestructura? No ha habido. Ahí está el problema. ¿Quién ha crecido? Ese es el problema. ¿Quién ha crecido? O sea, hemos crecido
en un lado del país, pero no todo el país. Esa es la desigualdad. Y eso es culpa de la burocracia, de los gobiernos, de los partidos que no han regulado bien. Por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, hace 10 años debió estar terminado. Recién empiezan las obras. ¿Y el Estado peruano qué pasó? Hace poco hubo un accidente de un avión con un bombero y se paró 24 horas en el único aeropuerto del Perú, 24 horas parado. O sea, eso nos damos cuenta que hemos entregado mal nuestras concesiones. Hemos privatizado el país, mal privatizado, con intereses subalternos, con intereses raros y extraños. Eso no se puede ni aceptar. Entonces, yo creo que todo eso es parte del problema. La gente está frustrada. ¿Por qué va a defender a un policía que no lo defiende? Que no lo cuida, ¿no? Que no lo cuida. Que cuando sale en la carretera de repente lo para y por gusto, o le pide una coima. Entonces, ¿por qué el ciudadano va a tener que querer a la policía? Ahora sí, la reconoce. La policía se ha fajado, se está fajando. Pero en épocas normales no hay una identificación con el policía de la ciudadanía. Porque hay 2 autoridades en todos los pueblos del Perú que están cerca, hay 3 en realidad, pero 2 básicamente son las que están cerca con la gente. La policía y los alcaldes, sobre todo en los pueblos pequeños. Finalmente, la experiencia no es buena. Finalmente, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué es lo que se viene acá, según su experiencia política? Yo creo que hay que llamar elecciones, yo lo he dicho del primer momento. Las crisis en democracia se solucionan con elecciones. Las crisis en las dictaduras se solucionan con represiones. Es muy sencillo. Elecciones y que no vende nueva gente. Y que el pueblo vote mejor. El pueblo es soberano, es cierto. Pero el soberano también hay que educarlo, decía Sarmiento. Claro. Pero en un corto tiempo, casi 60 muertos nos ponen en una situación también difícil en la, espantosa, internacional. Espantosa. En Chile han habido más protestas y murieron 32 personas. En Chile incendiaron 8 iglesias. Sí. En Chile incendiaron 85 estaciones de metro de las 150 que existen. En Chile incendiaron locales públicos, como 40. En Chile fueron hospitalizados 12.500 policías. Ni uno murió, pero 12.500 fueron hospitalizados. ¿Cuántos protestantes fueron hospitalizados? 4.500 nada más. O sea, fue una represión también muy dura. 12.500 policías internados en hospitales, en una población que es la mitad o menos de la mitad que la peruana, y mucho más, y ahora muertos mucho menos. ¿Por qué en Chile la protesta fue menos salvaje que en Perú? No lo creo. No. Y fue más constante, más constante, fue. Más de un mes. Estaba mejor preparada. La policía estaba mejor preparada, mejor equipada. En Chile estaban los pinochetitos. A propósito, ya no se ve. Acá se llaman los chabuces. Sí, ya no se ve, ¿no? No es que no hay. No hay. No han comprado nuevos. Ay, caramba. O sea, el gobierno Sagasti desmanteló a la policía. La desmanteló. No es que, la desmanteló la policía. No es que es una estrategia. Y bueno, que los no gobiernos en utiliza. general, pero Sagasti es el último. Ya no hay los chavos ni el pinochetito. No hay. Cara. Porque no hay. El único que hay lo sacan como museo, lo pasean por ahí para que se fuese, ¿no? Para que pueda atemorizar, y no atemoriza a nadie porque no tiene agua. Está de adorno. Entonces, la policía está muy mal amada. Uno ve la policía en cualquier parte del mundo, están muy bien equipados. Acá no. Entonces, se está sacrificando a la policía. Ellos se sacrifican además sabiendo que están mal equipados, y por eso es que mueren policías. Y hay tantos policías heridos. Y por eso es que también reaccionan de esa manera, quizás, a veces con excesos. Claro.
Pero Pero claro, hay un tema no que sabemos también... cómo han muerto los 50 personas, ¿no? No sabemos cómo han esa muerto. es otra. Sabemos cómo ha muerto uno, el de Lima, pero el resto no sabemos cómo ha muerto. Hay un tema dentro de esto que se llama la paz, se llama la concordia, ya basta de tanto muerto, dice, porque ya son cerca de 60, pero también hay otros que reclaman más mano dura, ¿no? Más enfrentamiento, más problemas, o sea, Yo agudización de diría los que problemas sociales. yo diría que más mano dura, yo diría que más mano hábil, Que debería. hábil, hábil, Ahora, mano hábil. ¿y quiénes son los No hay mano hábil. interlocutores? ¿Y quiénes van a ser los interlocutores de cualquier salida política actualmente? ¿Hacia dónde vamos? O de repente es el momento también, como le decía, de una verdadera concertación política del país, ¿no? Porque si no, el próximo gobierno va a tener el mismo problema, sea Sí, de cualquier lado, ¿ah? sí, De la derecha, sí, de la izquierda o de lo que sea, va a tener el mismo sí, problema. sí. Sí, bueno, pero hay que hacer una reforma total de todo, ¿no? El Perú hay que refundarlo, hay que refundarlo. Ese es lo que este mensaje de los de las turbas en las calles, protestantes, algunos, muchos de buena fe y con justa razón, pero dentro de esos hay delincuentes Así, lógico. que no han querido ellos sacarlos de las protestas, porque yo he hecho protestas también, yo he salido mucho a protestar en mi, en mi larga juventud, he salido mucho a protestar y yo siempre he visto balandrines que se me pegaban. Recuerdo que cuando entramos una vez, fuimos a protestar ante el diario La Prensa en Girón de la Unión, en Baquíjano, cuando los periódicos eran de Velasco, tomadas por Velasco, fuimos a protestar ahí ante la huelga de la policía, el año 75, fíjese usted, la fecha que le estoy dando. Sí, sí. Había al lado nuestro una serie de gente que nos siguió para protestar ante la prensa y pedir libertad de prensa, etcétera, que caiga la dictadura de Velasco. Pero estos que nos habían acompañado, fervorosos seguidores nuestros, tenían una ganzúa y se fueron al frente a abrir una puerta y la abrieron y entraron. Era la tienda Monterrey, tía Claro, claro. Monterrey. Entonces, una vez abierta la puerta, ya todo el mundo se metió a la tienda y yo me quedé solo frente a la prensa, protestando. Al Todos se saqueo, al metieron saqueo. Todos al al saqueo. saqueo. Sí, pues. Saliendo pues con su tostadora, con su Sí, 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 sí. ¿Cómo, planchadora, cómo, cómo no recordar microondas, no sé si había microondas en esa época, No, no en había fin, cualquier cosa. refrigeradoras, había. Que se lo llevaban Sí, pues, como empujando por 3 haciendo kilómetros de la yo Unión. en la protesta, ¿dónde quedó? Yo solito con 4 gatos frente a la prensa y todo el mundo atrás estaba saqueando. Ese es el problema, que no identificamos bien y no nos separamos y los denunciamos a estos delincuentes que transforman cualquier protesta Pero en asaltos, en terrorismo, pero están en identificados, saqueos, tampoco los en capturan, vandalismo. ¿no? Están identificados. Por supuesto, o sea, los dirigentes deberían decir fulano, sutano, ellos han hecho esto. Nosotros hemos protestado normalmente, como se debe hacer, sin violencia. Ellos han causado la violencia. Bueno, pues que ellos tienen que identificarlos, los conocen, ¿cómo no lo van a identificar si lo conocen perfectamente bien? Así es. Muy bien, muchas gracias por la participación del doctor Víctor Andrés García Belaúnde y vamos a esperar qué pasa hoy día en el Congreso. Hay expectativa política. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.